Hola culés, ¿cómo están? Soy Master Culé. Vamos a analizar todo el desmadre que se armó en el partido de la jornada 3 de Champions League. Barcelona 6, Olympiacos 1, en la montaña mágica más que nunca de Montjuic. Hay que ser muy sinceros, al principio del partido el Olympiacos nos complicó la vida. Este análisis, como saben, yo siempre trato de ser muy objetivos y por eso vamos a repasar las jugadas más importantes, cómo es que se dio esta goleada, que en lo personal creo que tristemente se vio manchada por un pésimo arbitraje, el peor arbitraje que he visto en Champions League en mucho tiempo. Eso no demerita el esfuerzo, creo que más allá de los errores arbitrales, el Barça pudiera haber sacado este partido adelante. Lamentablemente es de lo que se va a estar hablando, porque el árbitro fue pésimo para los dos lados, pero quien más sacó ventaja de esto pues fue el Barça. Hansi Flick avienta una alineación muy llamativa. En la delantera avienta a Fermín, Rashford y Lamine, y un mediocampo con Pedri, Dro y Marc Asado. Muy bien por Dro, me gustó mucho. Lo de Fermín ya lo vimos todos, es una excelente noticia. Pero recién empezó el partido, a los 20 segundos un error de Balde en el pase de salida provocó un tremendo susto, un tiro a portería que Szczęsny sacó sin problema. Nosotros a los 4 minutos respondimos también con un ataque, con un taquito mágico de Dro para Balde que se entra para Rashford, que remató muy incómodo, le quedó muy arriba el balón. Pero ambos equipos habían anunciado que buscaban la victoria, que un empate era algo inaceptable. El Olympiacos de hecho iba contra la historia. Habían jugado hasta antes de este partido 16 veces contra equipos españoles, habían perdido 14 y empatado 2. Ahora ya suman 17 partidos con 15 derrotas y esos 2 empates. A los 6 minutos Fermín López, que hoy estuvo en modo Dios, fue por mucho el mejor jugador del partido y de todo el equipo. Y ojo, que para mí Pedri es el mejor de todos, pero lo que vimos hoy de Fermín fue una exhibición completa. En una jugada que de hecho empieza con un mega error de Szczęsny, que casi regala el balón. El Barça alcanza a recuperar esa pelota. Balde la despeja largo para Fermín, empieza a recorrer metros, empieza a pegar la carrera. Le deja un balón a Lamine que recorta, pero queda muy incómodo, tiene que soltar ese balón. Se la regresa nuevamente a Fermín recorta, tira y a pesar de la intervención de un defensor del balón, se alcanza a meter. Nos pone 1-0 en una jugada impresionante con una combinación de Fermín y Lamine que me gustó mucho, dejó demasiados réditos. Es una combinación que vimos a lo largo del partido. Fermín cambia totalmente la dinámica, no solo del partido, sino de este equipo. Es muchísimo mejor que Dani Olmo. No sabes por dónde va a aparecer, está en todos lados. Tiene tiros de afuera del área. E incluso hoy lo vimos como el organizador del ataque. Y lo que te da Fermín López es impresionante. Tuvimos un tiro libre de Rashford. Creo que ya está decidido que él es el que va a tirar los tiros libres. Es una muy buena noticia. A pesar de que no ha entrado ninguno, ha tenido 2 que han estado mucho más cerca de entrar que todos los tiros libres que hemos tenido desde que se fue Messi. Entonces es cuestión de tiempo. Ya veremos a Rashford anotando desde tiro libre y que así nuevamente el Barcelona pueda aprovechar esas jugadas. A pesar del primer gol muy rápido, había un poco de desequilibrio en la defensa del Barça específicamente. Estábamos saliendo muy mal. Szczęsny de hecho regaló un segundo balón. A Cubarsí por momentos igual le costó salir y casi también regala otra pelota. La presión del Olympiacos sí los puso un poco nerviosos. Al 19 Olympiacos tuvo una ocasión de peligro. Afortunadamente Casado alcanza a estirar la pierna y a sacar ese remate. No sé si Szczęsny hubiera llegado a ese balón. El disparo era bastante bueno. El partido estaba muy abierto. El 1-0 no había afectado para nada la mentalidad del Olympiacos. Y esa es la diferencia del nivel Champions. Por mucho que sea el Olympiacos y por mucho que el partido terminó 6-1, ya les he dicho que nunca tenemos que subestimar a ningún rival, porque eso sí es lo que nos puede llevar a hundirnos. Afortunadamente el Barça pasó por ese momento nublado, que al principio se vio un poco sobrepasado. Ya estaba un poquito más cómodo, un poquito más claro de idea. Era cuestión de tiempo para que cayera el segundo gol. Lo que sí es que estaban insistiendo mucho en salir con toque desde el área en lugar de saltar la línea, algo que el Olympiacos de hecho se dio cuenta inmediatamente y por eso nos estaban presionando tan alto, y algo que sinceramente a mí también me puso un poco nervioso. Balde se llevó una amarilla regalada gratis
Un jugador del Olympiacos choca con él, choca con el codo, con el brazo, por así decirlo. Fue más la inercia de la carrera del jugador del Olympiacos que se estampó contra Balde, bueno, contra el codo de Balde, porque Balde no busca la falta, él tiene las manos en posición defensiva de cubrir el balón. Ahí también se empezó a notar la desgracia de arbitraje, porque eso no era amarilla para nada, pero la terminaron marcando. Al 25, un ataque bastante abrumador por parte del Olympiacos. Otro error arbitral, porque todo surge desde una falta que le hacen a Rashford para evitar que controle el balón y saliéramos al contraataque. De hecho, Rashford se quedó reclamando un rato, no solo él, se quedó con otros dos jugadores, pero por la emoción, la adrenalina del momento, no recuerdo quiénes fueron. Creo que ni siquiera me fijé. Lo que sí me fijé y fue lo que me molestó, es que si ya ves que el árbitro no marcó nada, no pierdes tiempo reclamando. O sea, entiendo la frustración de que seguramente consideras, o bueno, no seguramente, eso para mí también era falta, pero si se quedan 3 jugadores reclamando algo que no se marcó desde un principio, desde el principio que se surge la jugada, y ya no lo va a marcar, se desarma toda la defensa. De hecho, eso fue lo que aprovechó el Olympiacos, el despiste del Barça, un ataque que duró al menos unos 2 minutos cardíacos, y lo bueno es que solo quedó en un susto. Al 34, una tarjeta amarilla para el Olympiacos por una patada que le metieron al pobre de Pedri. Se llevó como 3 patadas en el primer tiempo y como 2 en el segundo, no recuerdo bien, pobrecito, todo el partido lo bajaron a patadas. De hecho, la jugada del segundo gol inicia por un balón que alcanza a recuperar Pedri, y en esa disputa del balón, Pedri llega primero al balón. El del Olympiacos, de hecho, pues llega tarde porque Pedri ya había punteado el balón, le mete una patada. Ese balón que puntea Pedri llega a no empieza a recorrer algunos metros, le pone un pase para Fermín. Fermín, que hace un recorte, tira una comba preciosa que el portero jamás iba a alcanzar. Pone el 2-0, ya tenía su doblete al minuto 38. De hecho, después de ese gol pasan la toma de la jugada que les digo, del jugador que patea a Pedri y le sacan amarilla. Termina un primer tiempo bueno, de bueno a muy bueno, yo podría decir. Empezamos un poquito raros, les digo, sobre todo en la defensa, con esas salidas raras de Chesney. En términos generales estuvimos muy bien, la línea estuvo adecuada, Balde estuvo bien, Balde les digo un poquito raro al principio, y García casi no tuvo trabajo, estuvo muy bien, Casado estuvo correcto, Fermín estuvo sublime, Rashford pues con intensidad, pero empezó a sufrir un poquito lo que sufre Lewandowski y Ferran, de que no les llegan balones. Fermín excelente, les digo, no importa desde qué zona de la cancha se aproxime al área, él te genera peligro. Sorprendentemente el que estuvo muy discreto fue Lamine, no pudo hacer su juego, estaba muy bien marcado, pero en general el desempeño del equipo creo que fue bastante correcto. Pedri en modo Dios, les digo, el único modo que encontraron de bajarlo fue con patadas. Empezó el segundo tiempo sin cambios para el Barcelona, la verdad es que no hacen falta los cambios. Empezando el segundo tiempo seguíamos atacando, pero al minuto 49 empieza no solamente la polémica, sino que se concluye lo que vimos detallitos en el primer tiempo del árbitro. Un árbitro pésimo. Creo que ni en España, donde están los peores árbitros, se ve un arbitraje tan malo. Bueno, no, sí se ven arbitrajes así de malos. Lo que no se ve es que estos arbitrajes en algún momento beneficien al Barça, como pasó hoy. Ahorita tenemos que tocar muy a fondo ese tema, porque no podemos hacernos de la vista gorda con una realidad que todo el mundo vio. Todo empieza por una jugada donde se ve claramente que el balón le pega en la mano a Eric García. La jugada continúa, el balón no sale de cancha, mandan un centro, rematan y el Olympiacos consigue un 2-1 que es anulado. Lo que sí marcan fue el penal por la mano previa de Eric García. El Olympiacos canjea el penal por un gol. Chesney, a pesar de que acierta a dónde va el tiro, no logra sacarla. Un penal perfectamente ejecutado, muy esquinado. Pega en el poste y entra a la portería. Al 55, otra amarilla más, otra vez por bajar a Pedri con falta. Y el 57 es el principio del fin para el Olympiacos. Viene una tarjeta roja para un jugador, que es exactamente la misma jugada que les mencioné hace rato, que le sacan amarilla a Balde. O sea, ni la amarilla de Balde, ni esta segunda amarilla que provoca la roja era falta. Pésimo arbitraje. Esa segunda amarilla cambió totalmente el desarrollo del partido. Y les digo, fue la misma jugada. El jugador de Olympiacos está cubriendo
el balón, está en posición defensiva con los brazos extendidos, él nunca busca el contacto, le pegan el codo en la cara y le sacan esa segunda amarilla inmerecida que provoca la roja del partido y que el Olympiacos se quede con 10. Al minuto 59 sale Dró, entra Frenkie de Jong, Dró que se va bastante aplaudido. Les digo, un partido muy bueno de él. Qué bueno por este chico de 17 años, ya saben que a mí me encanta que veamos a los chicos de la Masía y cómo es que se desarrollan y que alcancen un nivel de estrella o si es posible de leyenda en el Barça. Al 68 llega la polémica más grande, no solamente de este partido, sino seguramente de toda la jornada de Champions. Una jugada de Rashford donde el portero la saca, porque el portero sí la saca. Aquí hay que ser muy sincero, porque si por algo he tratado de distinguirme y guiarme todo este tiempo en el canal, es por perseguir la verdad. Siempre lo vamos a decir, aunque sea muy difícil de tanto decir como de escuchar, pero en mi opinión no era penal. El árbitro la tuvo que ir a revisar al VAR, pero el portero, en mi opinión, bueno, no en mi opinión, hay que ser muy realistas. El portero sale con los brazos extendidos, sí toca el balón y Rashford es quien busca el contacto. Incluso los comentaristas decían que no era penal. Les digo, cuando la van a revisar, marcan penal a nuestro favor. Pero pésimo arbitraje para los dos equipos, para ambos lados. Tristemente nos benefició más a nosotros. Y digo tristemente porque van a empezar a decir que Barcelona, que Negreira, que ya sabemos todo el discurso que viene. Ya vimos cómo fue el desarrollo del partido. Creo que aún sin los errores arbitrales pudiéramos haber goleado, porque ya de por sí el Olympiacos con uno menos estaba totalmente roto. El penal los terminó de hundir, pero les repito, seamos muy sinceros, ese no era penal, porque si Chesney hubiera hecho esa misma jugada y hubiera tocado el balón, incluso ya lo hemos visto, y cuando un jugador, sobre todo del Madrid, va y busca el contacto y nos marcan el penal en contra, pues nos ponemos todos como locos. Pues esta vez fue una situación contraria. Después de ese penal que cobra Lamine, que no sé por qué lo cobró Lamine, incluso hay un video donde Pedri se burla de Lamine por lo mal que cobra los penales en la selección. Creo que no se está respetando esa jerarquía. A mi parecer lo hubiera tirado Pedri. Nos ponemos 3-1. Lamine con su festejo de corona, que también esa parte no me gustó. O sea, se me hizo muy innecesario. Te regalan un penal, lo metes, que lo cobró muy bien. O sea, hay de decirlo, lo cobró bastante bien. Pero como para festejar, o sea, cóbralo, anota, abrázate con tus compañeros y a lo que vamos. Es más, todavía el beso que le manda a Nicky Nicole te lo compro, pero ya ese festejillo de la corona en ese tipo de jugadas, la verdad es que a mí no me gustó. Al 74 llega el gol de Rashford. Valde le pone una asistencia dentro del área. Rashford controló el balón, se quedó parado, le da todo el tiempo y espacio del mundo para decidir qué hacer. La pone pegada al poste del arquero y era evidente que este no iba a ser el último gol, que vendrían muchos más, y de hecho así fue. Al 75 sale Valde, Koundé y Lamine, entró Gerard Martín, Araujo y Ronny Bargi. Al 76 llega el hat-trick de Fermín con una asistencia mágica de Ronny Bargi, muy bien por él. Se ve que Ronny pues ya está agarrando ritmo y que va a ser muy importante. Yo espero que así sea, la verdad es que yo estoy muy contento con ese fichaje, creo que va a aportar mucho. Fermín casi le grita a Rashford: quítate, no me la toques. Le pide que la deje, saca un tremendo disparo, mete el 5-1. Esto ya era una hecatombe. Al 78 Rashford marca su doblete, pone el sexto clavo a un Olympiacos totalmente fracturado. Un golazo, de decirlo, eso sí, desde afuera del área. Pedri le pone un pase sublime, exquisito, y Rashford no se quedó atrás, la baja como un dios, se acomoda, mete un golazo. Y es que el Olympiacos nunca se pudo recuperar. O sea, fueron 20 minutos de terror, desde la expulsión, el penal que no era, y 4 goles, todo en un lapso de 20 minutos que lo dejaron totalmente aplastado. Al 80 sale Pedri, entra Marc Bernal. Pedri creo que pudo salir mucho antes, incluso desde el cuarto gol fácilmente pudieron ya darle descanso. Sobre todo porque también se la pasaron bajándolo a patadas y lo necesitábamos, o bueno, lo necesitamos al 100 para el domingo en el Clásico. Se agregaron 4 minutos más, totalmente innecesarios, y el Barça no metió el séptimo de puro milagro.
Esta victoria, este 6-1, creo que es una inyección brutal de confianza antes del clásico. O sea, creo que por esa parte es algo bueno, esa inyección de moral. Pero espero que nos quedemos, o bueno, que el equipo se quede con esa inyección de moral, pero que no les dé un subidón de arrogancia, ¿saben? Porque no podemos ignorar la realidad del partido, y la realidad es que el arbitraje influyó mucho y esta vez cayó de nuestro lado. O sea, si goleaste, si buscaste el partido, hiciste un muy buen trabajo. Lo de Fermín nada tiene que ver con el arbitraje. O sea, el árbitro puede ser el peor del mundo, pero el partidazo de Fermín no se lo quita a nadie. Pero hay cositas que se vieron en el primer tiempo que hay que mejorar. Por ejemplo, el susto ese de que nos dio el Olympiacos a los 20 segundos. Si hubiera sido contra el Madrid, otra cosa hubiera sido. Entonces, antes de la expulsión, el Olympiacos nos estaba haciendo mucho daño con esa presión alta. Tuvimos pérdidas muy peligrosas, no solo peligrosas, muy peligrosas en la salida. El equipo pues se salvó, porque aunque yo digo que no hay que subestimar a nadie, no es lo mismo enfrentar al Olympiacos que enfrentar al PSG, al Liverpool o al Real Madrid el domingo. El equipo sigue siendo muy vertical. Creo que por momentos no sabe cuándo pausar, y viceversa, cuando está en pausa no sabe cuándo ser más vertical o cuándo atacar o cuándo correr. Los dos primeros goles son de transiciones rápidas. De Jong, de hecho, falló una muy clara, pero pues no, por todo el relajo que se armó, creo que nadie lo va a mencionar. Y seamos honestos, la tarjeta roja condicionó totalmente el partido. O sea, con ese 2-1, creo que estábamos un poquito nerviosos o en problemas, pero después de todo lo que se armó, después de esa inmerecida expulsión, también se lo repito, el 6-1 es un marcador muy inflado por jugar contra 10 y por la ventaja arbitral que sacamos en este partido. Entonces metimos 6 goles, todos participaron, el trabajo en ataque fue excelente. Les digo, esto es un chute de adrenalina mental. Fermín López, MVP sin discusión. Un hat-trick para un chico que viene de la Masía, que está listo para ser titular, para estar en el primer nivel. Al inicio de temporada, incluso la pasada, estaba rotando con Dani Olmo para ver quién ganaba un lugar. El lugar ya es totalmente suyo. Su doblete inicial nos dio mucha tranquilidad. Hansi Flick muy bien con las rotaciones, porque luego tenemos que estar enteros para el domingo. Y ganamos 6-1, nos vamos con ese ánimo, pero les digo, hay que tener, bueno, el equipo tiene que tener mucho cuidado, porque sí, ganaste 6-1, eres un buen equipo, tuviste muy buenas opciones de ataque, tuviste muy buenas jugadas, muy buena cohesión, muy buenos automatismos, y hay que aprovechar esta inyección de moralidad, pero no hay que ir sobrados. O sea, porque siendo sinceros, el marcador fue abultado, porque esta vez el arbitraje nos benefició, y porque al principio el Olympiacos no aprovechó cositas que el Real Madrid sí puede aprovechar y te puede poner en una situación muy complicada. 3 puntos más importantes que ganamos. Les digo, no quiero demeritar la goleada. O sea, es una inyección de energía, de vamos equipo, de lo logramos, de sí podemos, muy alta, pero esta dosis debemos evitar que se convierta en una sobredosis que una vez más dispare los egos y haga que el equipo se rompa. ¿Qué opinas tú de esta goleada? ¿Qué opinas del arbitraje? La verdad es que, les repito, me da mucho coraje, me duele mucho que el arbitraje haya manchado esta goleada que acabamos de ver, una de las goleadas de la era de Hansi Flick, pero sí, lo tengo que decir, el árbitro influyó mucho. Estoy en una contrariedad muy grande. Estoy feliz. Creo que pudimos haber ganado 3-1, 4-1 sin las ayudas del árbitro. Esa roja condicionó totalmente, fue a nuestro favor. Qué bueno que ganamos, pero hay que tener los pies en la tierra, analizar bien qué fue lo que pasó. Sí, ganamos, somos un buen equipo, pero no hay que confiarnos, porque lo que vimos hoy fue en gran parte por ayuda arbitral, tristemente. Comenta, comparte, suscríbete y nos vemos en la próxima.